A esta nueva clase. En esta clase vamos a ver las figuras chartistas, ¿sí? El chartismo es una de las divisiones de análisis técnico, también conocido como análisis de gráfico. Aquí en los chartistas se analiza la información que nos va revelando los gráficos a partir de figuras geométricas. No es necesario que debamos saber chartismo para ser rentables. Sin embargo, con estas figuras de chartismo, si lo sabemos utilizar, podemos obtener más oportunidades para tomar operaciones. Y las figuras chartistas las podemos dividir en dos tipos, ¿sí? Las figuras de cambio de tendencia y las figuras de continuidad. Para comenzar, vamos a ver lo que son las figuras chartistas de cambio de tendencia. Entre las figuras de cambios de tendencias podemos encontrar las más comunes, como la estamos observando en el gráfico, que por ejemplo serían el doble suelo, el doble techo, hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido. Estas son figuras de reversión o cambio de tendencia y siempre se dan al final de una tendencia, ya sea alcista o bajista, dependiendo de la figura, ¿sí? Aquí en la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de un doble techo dado al final de una tendencia alcista. Como ven, es la tendencia alcista y aquí se produce un doble techo para luego ir hacia la baja nuevamente, ¿sí? Eso sería un ejemplo de un doble techo. Es un cambio de tendencia. Siempre se da al final de una tendencia. No puede darse, por ejemplo, un doble suelo al final de una tendencia alcista, ¿sí? Puesto que esto nos estaría mostrando es una reversión, no nos estaría mostrando una reversión, sino una continuidad. Aquí podemos ver que el doble techo no siempre va a estar al mismo nivel. En muchas ocasiones las vamos a encontrar al mismo nivel, ¿sí? Y en otras ocasiones van a estar diferentes. Los dobles techos y los dobles suelos podemos identificarlos porque tienen dos máximos, ¿sí? Estos serían los dos máximos. Muchas veces lo encontramos un máximo más alto que el otro, un máximo más alto que el otro. Y estos máximos comparten un mismo mínimo, ¿sí? Por más que se dé el doble techo, siempre van a compartir un mismo mínimo hasta romper la zona, ¿sí? En este ejemplo, la inversión al doble techo son dos mínimos, ¿sí? La inversión sería doble suelo, en este caso, serían dos mínimos, uno más alto que el otro, o dos iguales, así como lo vimos en el doble techo, así mismo pasa en este caso. Y comparten igual la misma zona de resistencia en este caso. En la anterior figura compartían la misma zona de soporte, en este caso comparten la misma zona de resistencia. En muchas ocasiones podemos ver
patrones con triple techo o triple suelo. Muchos lo llamamos hombro, cabeza, hombro o hombro, cabeza, hombro invertido. Utiliza la misma teoría del doble techo y doble suelo. Tras el rompimiento del cuello se confirma la figura y el cambio de tendencia. ¿Sí? Un ejemplo de un hombro, cabeza, hombro, aplicando la misma teoría de un doble techo, tenemos que tener precaución que se forme una figura, no significa que el precio vaya a respetarla, ¿sí? Muchas veces el precio hace esto, ¿sí? Puede ser que aquí, en este punto, lo que haga es subir. Depende del contexto, tenemos que leer todo el contexto para saber si en verdad se va a convertir en una tendencia de continuidad o en una tendencia de reversión. Por eso siempre tenemos que apoyarnos con toda la información, no solamente es entrar, aquí hay un hombro, cabeza, hombro, bueno, es un cambio de continuidad, no siempre suele pasar esto, ¿sí? Hay que estar muy atentos a esto. También podemos encontrar en el segundo grupo, en el segundo tipo, las figuras de continuidad. En ella tenemos el triángulo ascendente, triángulo descendente, bandera alcista y bandera bajista. ¿Sí? Son figuras de continuidad y estas figuras son solamente un descanso del precio. Tras la ruptura de la figura, el precio buscaría continuar con su camino. Como lo vemos aquí. Aquí tenemos un triángulo ascendente. El triángulo ascendente tiene una resistencia fuerte. Sería esta zona de aquí, ¿sí? Una resistencia donde el precio intenta romper, no puede, intenta romper, no puede, intenta romper, regresa, hasta que al final rompe el precio para hacer un pullback y volver a irse hacia el alza, ¿sí? El triángulo descendente tiene una resistencia fuerte, el cual el precio le cuesta pasar. Podemos observar que los mínimos, ¿sí? Podemos observar que los mínimos están siendo cada vez más altos. Esto nos muestra que el precio va a romper en algún momento. El precio intenta romper, no puede, intenta romper, no puede, intenta romper, no puede, hasta que rompe nuestra resistencia. ¿Sí? Eso sería un triángulo ascendente. Tras el rompimiento de este nivel, el precio continúa con la tendencia general, como lo vemos acá. Luego tenemos el triángulo ascendente. Es lo mismo, pero al inverso. ¿Qué pasa para un triángulo descendente? Bueno, identificamos un soporte fuerte. ¿Por qué? Porque el precio va bajando, ¿verdad? No puede pasar esta línea, se regresa, no puede pasar esta línea, se regresa, no puede pasar esta línea, se regresa, y hasta que él finalmente rompe ese soporte y continúa con su camino hacia la baja. Son fáciles de identificar, ¿por qué? Porque sus máximos cada vez son más bajos. Y lo podemos identificar porque una clara, fuerte resistencia intentando romperla hasta que al final logra romperla. Eso sería el triángulo descendente. Aquí en esta imagen podemos ver lo que es una bandera alcista. Las podemos identificar porque se forma una pequeña consolidación. Aquí vemos cómo el precio está consolidado en el sentido bajista, ¿sí?
es fácil de reconocer porque viene de una tendencia alcista, se consolida en una tendencia secundaria bajista para luego romper hacia arriba y continuar el precio. Recuerda que hablamos de una tendencia general alcista, ¿sí? Donde en esa tendencia general encontramos tendencias secundarias, ¿sí? Esto quiere decir que esto es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, dentro de nuestra tendencia alcista general o principal, ¿sí? Eso ya lo vimos en clase, hay que tener en cuenta todo esto. Entonces, la bandera alcista se encuentra en una tendencia general alcista, pero entra en un estado de consolidación bajista para luego romper y continuar el precio. Aquí podemos identificar que el precio descansó en un corto retroceso. Si vemos en una gráfica más grande, el precio lo que hizo fue esto, donde esta línea representaría esto en una tendencia más, en un gráfico de más minutos, podríamos decirlo. Siempre el precio va a buscar romper nuestro soporte, nuestra resistencia, en este caso nuestra resistencia. El precio viene de un alza, entra en una consolidación bajista para luego romper hacia continuar el precio de donde venía, ¿sí? Luego tenemos las banderas bajistas, las podemos identificar en una consolidación, aquí una consolidación alcista, ¿sí? Normalmente esta bandera bajista viene de un precio que va bajando, forma una consolidación alcista para romper y luego continuar con el precio. Igual que en la otra explicación, el precio baja, forma un retroceso y continúa. Eso es lo que hace esta figura chartista. El precio baja, hace un retroceso y continúa, ¿sí? En esta consolidación se forman soportes y resistencia dinámicos. Tras la ruptura del precio, buscaría continuar su movimiento general. ¿Y cuál es su movimiento general? Su movimiento bajista, ¿sí? Es importante tener cuidado con estos patrones de continuación. ¿Por qué? Porque muchas veces los encontraremos en zonas muy, pero muy consolidadas y la información que nos brinda bajo estas situaciones puede ser muy confusa. Por eso siempre les digo, hay que analizar lo que viene siendo el precio y no solamente basarnos en lo que vemos aquí. Debemos ir hacia atrás a revisar qué está pasando, dónde reaccionó el precio, qué figuras está haciendo, ¿sí? Aplicando lo mismo de antes que ya les conté, una figura de continuidad, porque una figura de continuidad se forme, no quiere decir que el precio se vaya a respetar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones puede suceder esto, el precio no rompe, sino que continúa hacia arriba, o el precio puede salir de aquí, de esta consolidación alcista, y entrar en una consolidación general, ¿sí? Hay muchas variantes, por eso hay que leer el precio o el gráfico mucho antes de lo que ha pasado, antes de hacer nuestra operación. También vamos a ver lo que son canales laterales, alcistas y bajistas.
A continuación estamos viendo una de las figuras chartistas más comunes. Estos son los canales. Tenemos un canal alcista, un canal bajista y un canal lateral, ¿sí? Los canales se identifican ¿por qué? Porque el precio queda atrapado entre una resistencia, ¿sí? El precio queda atrapado dentro de una resistencia y un soporte fuerte. ¿Qué es una resistencia fuerte y un soporte fuerte? Es donde el precio toca tantas veces que no ha podido romper esa zona. A eso le llamamos una resistencia fuerte. Es igual que cuando les explicaba, buscar, cuando buscamos soportes y resistencias. ¿Qué quiere decir? Que el precio esperamos que llegue hasta esta zona, vuelva a bajar, se regrese y ahí actuamos. Pero ¿qué pasa? Eso sería una confirmación de que el precio se quiere resistir. Cuando baja, vuelve a tocar nuestra zona por tercera vez. Eso sería ya una resistencia fuerte. ¿Por qué? Porque el precio ya ha confirmado varias veces que no ha podido pasar ese punto, ¿sí? Esa sería la forma fácil de identificar los canales. Con los canales debemos estar atentos. Mientras más veces el precio haya testeado la zona, el soporte resistencia, si entre más veces toque mis zonas y resistencias, más probabilidades hay de que se aproxime a la ruptura, ¿sí? El precio toca mis resistencias, mis soportes, y entre más toque, quiere decir que más rápido está propenso a romper esa zona. Recuerden que un soporte y una resistencia no es para siempre. Siempre habrá un momento en que el precio entre en una consolidación, me he retesteado varias veces, hasta que en un momento rompa esa zona de resistencia y soporte. Debemos tener mucho cuidado con estas operativas, ¿sí? Porque a veces nos confiamos, decimos, bueno, ya tocó la primera vez, listo. El precio volvió a tocar la segunda vez, bueno, listo. Tercera vez lo tocó, hago mi operación hacia la baja, listo, salí ganador. El precio volvió a esta zona, me confunde aquí y puede ser que rompa hacia arriba o puede ser que vuelva a su tendencia. También encontramos, aquí vemos el claro ejemplo de lo que le estaba explicando. El precio tiene fuertes zonas de resistencia y soporte, ¿sí? Entre más toque mis zonas, más propenso es a romper esa zona. También encontramos los niveles objetivos. ¿Cuáles son nuestros niveles objetivos? En la mayoría de las figuras chartistas tienen un nivel objetivo. ¿Cuál sería este nivel objetivo? Este nivel objetivo es nuestras zonas de soportes y resistencias que se puede calcular el precio. Buscaría llegar a esta zona tras la ruptura de una figura una vez, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el precio sube, toca nuestro cuello, en este caso, que sería el mínimo, vuelve a subir, rompe nuestra zona. Cuando rompa nuestra zona va a crear otro nivel y en este nivel va a regresar a nuestra zona, pero el precio va a ser rechazado, ¿sí? A este rechazo le llamamos pullback, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio rompe nuestro soporte, crea otro soporte en esta línea, se regresa y nuestro soporte anteriormente utilizado aquí lo utilizaríamos en este momento como una resistencia, porque el precio resiste a subir,
para luego continuar su precio a la baja. A eso le llamamos un pullback, ¿sí? Cuando el precio hace un retroceso para continuar hacia la baja. Para calcular el nivel objetivo necesitamos identificar el punto máximo, ¿sí? Aquí identificamos el punto máximo y el punto mínimo. Nuestro mínimo sería nuestro cuello, que es donde regresa por primera vez el precio, ¿sí? Luego crea su doble techo y va. Cuando me rompa esta zona, yo puedo decir que ya hubo un cambio de tendencia y solamente voy a esperar que el precio haga un pullback, ¿sí? ¿Cómo identificaríamos este nivel objetivo? ¿Por qué? Porque debería, en teoría, tener la misma distancia que hay entre mi soporte y resistencia. La misma distancia tendría que haber entre el cuello y mi siguiente soporte. Así es como podríamos identificar el pullback, que la distancia que hay entre mi soporte y resistencia en el doble techo sea la misma distancia entre mi cuello y mi nivel objetivo. Ahí es donde yo podría calcular que el precio, cuando rompa mi zona, llegaría hasta aquí, rompería, tocaría mi resistencia y se iría a la baja. Recuerden, es muy importante saber que estas zonas, aunque existan, no quiere decir que el precio va a ser respetado. No siempre el precio va a ser respetado, por eso siempre les hablo de que un 20% de éxito depende de del mercado, ¿sí? Muchas veces todas las zonas no son respetadas, al igual que no todas nuestras resistencias, nuestros soportes son respetados. Existe una probabilidad de que el precio interactúe. Nuestros trabajos en completar un buen análisis para identificar posibles oportunidades, ¿sí? Es todo lo que vamos a ver durante esta clase. Bueno, la actividad que vamos a elegir para esta clase van a elegir dos figuras chartistas que consideren que son más sencillas de recordar e identificar para ustedes. Luego de que escojamos esas dos figuras chartistas, las vamos a buscar en el pasado del gráfico. Vamos a ir al gráfico, vamos a buscarlas en la parte de atrás y las vamos a identificar. Vamos a tomar un capture y lo vamos a enviar al grupo para poderlos corregir en el grupo, ¿sí? En un principio nos va a resultar muy difícil y aburrido practicar esto. Nos aburrimos de buscar figuras chartistas, pero con la práctica nos vamos a dar cuenta de que son más comunes de lo que pensamos. Y además esto nos ayudaría a buscar zonas, más oportunidades, no solamente con soportes y resistencias. Vamos a completar, pues sí, los soportes y las resistencias, sabiéndolos trabajar, nos dan buenos puntos de entrada, pero a veces hay pocas oportunidades, ¿sí? En cambio, con estas figuras chartistas podemos obtener más oportunidades de hacer operaciones, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Ya nos queda una sola clase, ahí estaremos analizando los demás gráficos.